Hallo liebe Weltenbummler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zu unserer Reise durch Südamerika. Wir nehmen euch mit von Canaima zurück in die Hauptstadt Caracas und was wir dort alles erleben, was wir dort organisieren, das seht ihr jetzt. Nach einer atemberaubenden Woche verlassen wir Canaima und fliegen mit dem Flugzeug zurück nach Caracas. Noch auf dem Flugplatz von Canaima lernen wir die Miss Venezuela von 2022 kennen und ja, sie ist Fame und mit ihr werden ganz viele Selfies und Fotos gemacht und wir denken uns mit. Zurück in Caracas schlängeln wir uns mit unseren Motorrädern durch den Stadtverkehr. Wir sind bei Genesis und Dionysos eingeladen. Die beiden Motorradreisenden kommen aus Caracas und möchten uns ihre Stadt zeigen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Caracas. Ja, wir sind seit 2 Tagen hier in der Casa von Genesis. Hey! Und Dino. Hola. Wir sind herzlich aufgenommen worden und wir bleiben jetzt die nächsten 2-3 Wochen hier. Ein Jahr. Ein Jahr. Un año aquí. Muchas gracias. Un día. Un año más. Un año más. Genesis und Dionysos nehmen sich sehr viel Zeit für uns. Sie zeigen uns ihre Stadt, nehmen uns auf Motorradausflüge mit und bereiten sogar ein Enduro-Training in Caracas mit uns zusammen vor.
noche en Orlando. Baby, deja ese llanto que andamos gozando y seguimos bailando. Baby, sé que te encanto. Otra noche en Orlando. Baby, deja ese llanto que andamos gozando y seguimos bailando. Baby, sé que te encanto. Esa lágrima venga que te la quito. Andamos de fiesta, andamos loquitos. No vale la pena. Neben all dem Sightseeing und den Vorbereitungen, die wir zu tun hatten für das Enduro-Training, hatten wir noch einen ganz besonderen Termin. Und zwar beim Radiosender Fiesta FM 106.5. Wir waren vom Sender eingeladen, über uns und unsere Reise durch Südamerika und natürlich durch Venezuela zu berichten. Muchas gracias, padre. Aquí vamos a encender las motocicletas ahora, Valline. No vaya a picar mucho caucho. Aquí está el Gocho Melo. Saludos. Saludos, Gochito. ¿Cómo están? Que traen una noticia espectacular. Los viajeros de moto. Así es. Muy buenos días, pucholeros, a todos ustedes. De verdad, feliz viernes, feliz inicio del fin de semana. Con el mejor. Y además, fin de semana. Así es, fin de semana, claro, tenemos todos juntos, Juan. Claro que presenta a estos viajeros en moto. Mira, de verdad que para nosotros es un placer tener cada semana viajeros de diferentes países que vienen a conocer nuestro hermoso país. En esta ocasión tenemos a Lisa y a Michael, que son alemanes y tienen un año rodando por Suramérica. Que saluden. Saluden. Buenas. Hola, guten Morgen. Buenos días. Yo le iba a decir a Han que viniera para hablar con él, pero ahí se no vino. No vino. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuándo llegaron ellos? ¿Cuándo llegaron a Venezuela? Ellos tienen exactamente hoy, cumplen 55 días de estar en Venezuela, exactamente 8 días de haber llegado aquí a Caracas, porque además de venir y conocer nuestro país, vienen a impartir clases para motocicletas doble propósito, para pilotos que tenemos motocicletas doble propósito. Como tú, por ejemplo. Y tú también, así que ya lo sabes. Mañana te esperamos. Bueno, muy bien. Mañana es mañana. Tú hablas español, ¿verdad? Ay, qué bueno. ¿En qué parte de Alemania eres? En el centro medio de Alemania. En Alemania, Sí, pero es qué en bien Erfurt. habla Lisa, Sí. pero qué bueno tenerte aquí. Sí, porque mira, ahora somos un año aquí en la viaje y por eso aprende todos los días español. Me gusta. ¿Y tu marido? Sí. Michael, habla más o menos. Sí. En la primera vez, antes de viaje, yo hablaba solo cerveza y hola. Ahora es un poquito más. Poco a poco. Pero eso, Lisa, ya comieron venezolanos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le gusta? ¿Qué le gusta, Michael? ¿Le gusta la comida? Las arepas, las chapas. Sí, los arepas son aquí. Riquísimo. Arepa mejor. Que la hace ella se puede hacer de todo. Mira, una cosa, te cuentas el evento que tienen. Mira, este fin de semana ellos vienen con la idea. Michael es instructor masterclass en Alemania de motocicletas doble propósito BMW. De O sea, hecho, por eso estamos nosotros hoy de Claro, BMW. sí. Claro. por eso estamos nosotros hoy con la marca emblemática de Alemania. Y Michael se siente muy complacido por eso. Además, Michael viene a impartir un curso de masterclass. Vamos a estar el día de mañana en La Fragua, sábado y domingo en La Fragua, a partir de las 8:30. La Fragua, por favor. La Fragua es la cancha o la pista de motocross en San Antonio de los Altos. Ellos van a dictar el curso allá. ¿En qué ruta? ¿Cuál es el paso de la recta de...? Después de la estación de servicio, cuando llegas a San Antonio, doblas a la derecha y empiezas a subir hasta donde está La Fragua, el terreno de o el fangódromo La Fragua. Que se han hecho Tal cual, que son competencias de vehículos 4x4. Allá. ¿Y en qué consiste? Pero no explique, Lisa, ¿cómo es la práctica? Y vamos a hacerlo nosotros con las motocicletas. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Claro, llevar la moto, lógicamente. Pero, ¿cómo son las prácticas?
Lisa, explícanos un poco el contenido del masterclass o del curso que tienes para los participantes, por favor. Mira, la cosa es muchas quieren manejar una grande moto, pero la cosa es también para manejar correcto esta moto. Por eso muchas tienen miedo y manejar solo esta moto en la calle, en la autopista. Pero la cosa es, en una BMW, una KTM, es un moto para la venta, es un moto para la tierra. Y por eso es necesario tú manejar correcto esta moto. Y Misha es un máster, sí, y él aprende a los gentes que manejar correcto esa moto. Porque eso es no muy complicado. Tú necesitas técnicas y con técnicas es todo posible. También, mira, yo chiquitica y maneja también el moto. Ay, pero qué bien habla. Mira, esa es mi moto. Hermosa. Qué hermosa. Pero ese no sirve para doble propósito. Todo es Todo posible. es posible. Es una cosa nosotros aprender aquí en Venezuela. Todo es posible. Aquí. Aquí sí. Qué bueno, Eso lo aprendieron aquí en Venezuela. Sí. Incluso ellos tenían ya varios días en San Cristóbal, en la casa de nuestro gran amigo y querido el Negro Bolívar, Sí. que los Buena atendió gente. de maravilla. Y su hijo, que es César Sevillano, se vino para acá a también programar lo que es este masterclass con los alemanes. Esto es gratuito. No, tiene un costo. Tiene un costo. Vamos De a hecho, hablar al del punto costo. de que ya las inscripciones para este Ya primer está full. curso está full y vamos a aperturar un segundo curso. Por ¿Van cierto, a abrirlo cuándo? Porque dentro eso es de, aperturar el que vamos a quitar. dentro de 3 semanas se va a abrir, ya vamos a realizar el siguiente curso, dentro de 3 semanas. Ellos O sea que tienen- ustedes se quedaron a vivir en Venezuela. Es una buena idea. Vamos a hablar con Gustavo Vizcaíno para que le Claro, vamos a hablar con ellos, por favor, una prórroga. Sí, por favor, Eso es lo que por están favor. buscando, una pequeña prórroga para estar más tiempo en Venezuela. Sí. Yo creo que por lo que vienen a hacer deberían quedarse más tiempo. En Claro que 52, ¿y cuándo se le estaba su...? Dentro de 3 meses. O sea, exactamente la prórroga para ellos o para los viajeros son 3 meses aquí en Venezuela. Pero es prorrogable. En Es algunos posible. casos En es el caso prorrogable. de ellos vamos a buscar. Por lo menos el argentino fue prorrogable. Duró. ¿Y dónde está el argentino? El argentino ya salió de Venezuela, va rumbo a Colombia. Va rumbo a ¿Qué Colombia te por puedo los decir? caminos verdes. Y ese no quería despedirse, eso se despidió de todo el mundo, del perro, del gato, del loro, de la iguana, del Bueno, morrocón. ahora, Lisa, Sí. la esposa de él cumplió años ayer. Vamos a cantarle que sea este. Y la esposa de él también Y está tu cumpliendo esposa, años. ¿cómo Oh. se llama tu esposa? Rosa. Rosa y tu esposa. Marlin. Marlin. Vamos a cantar cumpleaños feliz. Sí, por favor. 1, 2, 3, ya. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Marlin y Rosa, cumpleaños feliz. ¡Bravo! El día de ayer con la torta y los perritos. Así es, Juan, así es. De verdad que muchísimas gracias. Ellos tienen una invitación para ti para el día domingo. Vamos a estar cerrando el masterclass con los certificados en el local donde siempre nos atienden como unos reyes. En Cimabar, Monteclaro. Así que ya sabes que puedes estar allá para Ellos no han ido a Cimabar todavía. Ellos no han ido todavía. En su zona, en la montaña. Voy a hablar alemán. Ese es un sitio que está en la montaña. Perfecto. ¿Naciste en Alemania? ¿Nació en Alemania? En Alemania hay un sitio que no conoces desde que se llama Cagar. Que es con ¿Cómo? K, con K. Con K. ¿Tú no conoces esta región? No. ¿En serio? Se llama así. Se llama Cagar, pero con K. Con K. En Alemania. Qué bueno, de verdad que es muy bueno. ¿Qué países has visitado? Ahora son 11 aquí en Latinoamérica, solo aquí en Latinoamérica. Ajá, ok. Sí, nosotros entramos en Chile con los motos, con el barco entrar a los motos y ya después normal. Todo tiene el sueño, Ushuaia, Alaska, Alaska, Ushuaia y nosotros tenemos también este sueño. Ajá. Y por eso primero fuimos a Ushuaia y ahora somos chilenos.
van subiendo. Entonces, Sí. ustedes están enviando un material fotográfico a Alemania. ¿Qué le dicen allá en Alemania? Hermosa. Eso es una cosa muy bien, porque mira, nosotros somos alemanes y tienen el privilegio de viajar en el mundo porque tienen pasaporte europeo. Y es una cosa, muchas tienen miedo porque, ¿sabes? A mí es peligroso en Colombia, en Brasil, en todos lados. Pero mira, nosotros viajar ahora 12 meses y no tienen ningún golpe, ningún problema con nadie. Sí, Todos los bien, gentes son bien, muy bien bien. recibidos, ¿verdad? Sí, ¿Cómo les fue cuando ustedes llegan a un país, por ejemplo, Chile? Sí. Hablamos de Venezuela. Sí. ¿Quién los recibe? Los motociclistas sí, los reciben, Sí. la bienvenida, sí. La comunidad la comunidad. es grandísimo de motociclistas. Y no importa qué moto tú viajas o qué moto tú manejas. Sí, claro. Sí, es no importante. Es un moto chiquitico, un moto grande, un moto igual que nosotros, una BMW, es no importa. Todo ayuda a nosotros. Okay. ¿Qué moto tienen ellos? ¿La BMW cuál? Ellos tienen BMW 800 Y una y una 650 que la manejan. Pero las dos Lisa. tienen dos motocicletas, ¿no? Sí, No dos vienen motos. en pareja en una. Hay una A particularidad, mí me gusta el 800 muchísimo. es el de Micha, A es mí me un gusta 800. mucho el 800. Hay una particularidad que antes de iniciar, Claro, en su moto. Sí, normal. antes de iniciar el viaje, Lisa no sabía nada de manejar motocicletas. Nada. Nada. Tiene, para poder comenzar esta ruta por Sudamérica, ella quiso comenzar primero en una van o en un tráiler. No le gustó porque sentía que no era la misma sensación de viajar en carro o en moto. Le dijo Mike, le dijo que para que se fuera con ella en la moto atrás, y le dijo que no, ella quería manejar su moto. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Antes de arrancar, tuvo que tener 1000 kilómetros para poder arrancar a hacer su vuelta por Sudamérica. Y ya lo está logrando. Ok. Ahora, hablamos de otros países. ¿Cómo fue la entrada a Venezuela? Hermosa, porque nosotros entramos a Venezuela y pare un momentico en San Antonio y viene el papá de César. Don Bolívar. Sí, Bolívar. Negrito. Él viene y pregunta a nosotros, ¿necesita algo o necesita ayudar? Y nosotros, no, todo fino. Y él, no, yo ayudo a nosotros. Y 3 horas él ayuda a nosotros con los papeles en la aduana, con poquito cosas, porque nosotros entramos necesita el SOAT, la insurance, esas cosas. Sí. Y él ayuda. Y después, ¿sabes? Ya yo tiene también una posada en San Cristóbal. ¿Quieres conmigo? Y yo, por favor, ya. Y eso es la perfecta entrada para nosotros, porque después nosotros conocemos otros gente que saben, tú conoces boliviano, no, mentira, eso es un gente, eso es un viajero, tú conoces el único, es una persona, y nosotros tenemos mucho feliz, porque mira, es un gente, y nosotros conocemos también la familia de él. Y ¿Cómo se llama la posada de ustedes? La estancia de Troche Bolívar. es lo que hacen ustedes una vez al año. La posada de nosotros se llama la estancia de Bolívar. Qué bonito, ¿no? Sí, nosotros tenemos dos. Una en el Páramo, Michelena, y El Salvador, y la otra la tenemos en la Está hablando como Jairo. ¡Eh! Sí, habla bien, nos encanta. Entonces, ¿cuánto nos queda? Ya nos queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo van a estar en Venezuela? Ya no sabemos que hay que hacer la prórroga. Sí, esperemos que podamos conseguir el tiempo de prórroga para ellos. ¿Quién le da la prórroga? Las autoridades competentes, que es el CENIAT como tal, primero por la foto, y el SAIME también. Entonces, esperemos que de verdad, Gustavo. esperemos de verdad que los organismos del Estado, pues bueno, ¿Quién están se van a viniendo a ayudar? hacer algo espectacular ¿Cómo le van a aquí en ayudar? Venezuela. ¿Cómo le van a poner trabajo a estos Recuerden que- embajadores Recuerden que alemanes? pueden seguirlos en sus redes sociales, que es Mili, aquí lo tienes. Mili, por favor, Welche Bummler? al traducirlo es Mili Viajero por el Mundo. Ok, yo quisiera ahora que tú te despidieras en alemán. Una cosa en alemán. Sí, todo en alemán. Ja, wir sagen vielen Dank an alle Venezolaner für diese herzliche Begrüßung, für diese Gastfreundschaft, für alles, was wir hier erleben dürfen, ist wirklich einmalig. Einmalig hier in Venezuela, und deswegen ist Venezuela für uns bisher das schönste Land, was wir bereisen dürfen. Yo no entendí Como nada. gerne wieder.
Ahora tú, Mike, ahora tú. Ahora tú, Mike. Wir wünschen unseren Teilnehmern am Wochenende für das Enduro-Training gutes Gelingen, dass alle gesund bleiben und ganz, ganz viel Spaß haben natürlich, das ist das Wichtigste. Und sie Und liebe Grüße an Mama. ja, viele, viele Grüße nach Deutschland, an unsere Familie, unsere Freunde und wir freuen uns, wenn ihr uns heute seht. Hört. Entiende todos. Todos entendimos que le mandaste saludos a tu mamá, a tu familia, Wow. a todos, que se sienten muy felices en Venezuela. Esa, sí. Muchas gracias. En nombre de Venezuela y de todos los moteros de Venezuela, bienvenidos, quédense todo el tiempo que quieran. Serán no solamente bien atendidos, sino para disfrutar de las bellezas naturales de nuestro país. Sí, muchísimas Gracias por gracias. venir, los queremos muchísimo. Y esta comunidad motera de Venezuela es inmensa. Así es, Juan. De verdad que sí. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen hier aus Caracas. Wir sind zusammen mit Cesar unterwegs und bereiten unser Enduro-Training für das Wochenende vor. Wir werden heute das Gelände nochmal inspizieren, werden alles soweit vorbereiten für unsere Kunden am Wochenende und wir sind richtig gespannt, wie das hier in Venezuela ankommt und drückt uns bitte die Daumen, dass alles gut klappt, dass wir keine Verletzten haben natürlich, das ist ganz wichtig, dass jeder mit einem guten Gefühl und ja, mit viel Information aus so einem Training wieder rauskommt. Unser erstes Training in Venezuela, wie geil ist das denn bitte? Yo soy Emiliano, no tengo mucha experiencia en off-road, más que un curso hace unos años, algún par de rutas. Mis metas pues aprender, bueno, divertirme primero, aprender y practicar posición, frenado, curva, todas esas cosas. No sé cuántos kilómetros al año, pero bueno, eso, aprender hoy. Muchísimas gracias. ¡Bailar! ¡Sí! ¡Muévelo! ¡Qué bien! Normal, las mujeres muévelo y ahora los muchachos. ¿Y chicos, todo bien? Todo bien. Dale tú. ¿Todo bien? Yeah, fine. Yeah. ¿Cochomelo? Muy bien, excelente. Very good, very good. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Gracias. Hagan el curso, increíble, van a aprender mucho con su moto. Muchísimas gracias. Excelente, gracias por la oportunidad y gracias a todos ustedes por estos momentos tan agradables. Muchísimas gracias. Ein
intensives und erfolgreiches Enduro-Wochenende liegt hinter uns. So erfolgreich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, in Caracas noch mehr Enduro-Trainings zu geben. In der Zwischenzeit verabschieden wir uns auf die Isla Margarita und tanken etwas Sonne. Hola Weltenbummler! Wie schnell geht doch wieder eine Woche vorbei und wir durften so viel erleben und ganz viel zum ersten Mal machen. Zum ersten Mal durften wir zum Beispiel ins Radio, in ein venezolanisches Radio, und wir wurden gefragt, wie unsere Geschichte ist, und es war wirklich super interessant und wir sind mega dankbar dafür, diese Chance bekommen zu haben. Wir durften zum ersten Mal ein Offroad-Training hier geben, denn auch hier in Lateinamerika und auch hier in Venezuela fällt es den Menschen, die große Maschinen fahren, schwer im Offroad unterwegs zu sein. Und daraus resultierend findet auch ein zweites Offroad-Training statt in wenigen Wochen, und auch darauf freuen wir uns schon ganz toll. Wir haben wieder mega tolle, liebe Leute kennengelernt, die uns helfen und uns unterstützen, und deswegen seid gespannt, was uns in der nächsten Woche erwartet. Wir sind auf dem Weg auf die Isla Margarita, wir werden Mandy und Thorsten kennenlernen, wir werden die Insel kennenlernen und wir freuen uns schon ganz mega drauf. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche.